Bueno, aquí tenemos entonces la presentación. Ustedes me dicen si la pueden ver. ¿Si se ve bien? Muy Se ve bien, perfecta. gracias. Porque luego no se crean, empiezo y ya no sigue. Hermanos, hermanas, qué tema tan de verdad necesario, y agradezco a Dios primeramente y a la Sociedad María que me ha invitado a dar este tema, porque es verdad, en estos tiempos es tan necesario saber cómo ser una mamá de acuerdo a las escrituras. Porque es tan fácil ser absorbidas por las mentiras que hay en el mundo, y escuchen bien, aún en nuestra cultura, en la familia. Tradiciones que se han traído por parte de la abuela o del abuelo, de mamá, del esposo, y que nosotros hemos creído como una verdad, pero no lo es. Así que hoy prepárate, porque el Señor te va a confrontar esas mentiras con su verdad. La Biblia dice en el Salmo 127:3 que donde el Señor son los hijos. Fíjate, si tú tienes hijos, es un regalo. Es por gracia que lo has recibido. No que te lo merezcas, porque hay mujeres que no tenemos hijos. ¿Sabías eso? Y aún así, estamos dentro del plan providencial de Dios. Aún así, cumplimos en su infinita voluntad un plan, porque cada mujer tiene un plan. Pero si tú eres mamá, tú alégrate, porque dice aquí, recompensa, fíjate, te ha dado Dios una recompensa que es el fruto de tu vientre. Es glorioso y maravilloso y científicamente asombroso como un bebé es formado en el vientre de su madre. Que tú sabes como mamá que cada semana cuenta, ¿no es así? Cada semana dice el médico, el ginecólogo, que cuenta. Y si el bebé nace con un tiempo antes o un tiempo después, hay peligro, ¿no es así? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia habla de esto en el Salmo 139 que acabamos de leer. La palabra entretejido en lo más profundo de la tierra está hablando de que Dios, como el artista que es, el creador, porque él tiene creatividad, Dios es creativo, él va entretejiendo cada parte de ese bebé. Él elige los ojos, el contorno de sus eyelashes, de sus pestañas, de sus párpados, sus órganos, ¿sí? Todo eso dice la Biblia que él lo va entretejiendo. Las mujeres que sabemos tejer, tú sabes cómo vamos hilando, así piensa que Dios va tomándose el tiempo para darle a cada bebé esa belleza que tiene. Entonces, gózate, mujer. Si tienes hijos biológicos o hijos espirituales, como es mi caso, yo he adoptado, mi esposo y yo hemos adoptado niños espirituales que sus padres los han abandonado o han decidido, y ¿sabes qué? Yo en mi vientre siento ese amor por esos bebés. Entonces, tú sabes que Dios trabajó en tu vientre cuando estuviste embarazada. Entonces, eso es maravilloso. Pero muchas personas, y sobre todo, tristemente, hay mujeres que se preguntan si Dios tiene un plan para la maternidad. Ay, porque escuchan del mundo tantas mentiras, pero ¿tendrá Dios un plan para mi maternidad? La respuesta es contundente y es un sí. Porque ahí está otra vez el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el seno de mi madre. Y más adelante David va a decir
Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Tu mamá tienes que saber que esto es formidable, que esto es maravilloso. Porque vas a escuchar en el mundo mentiras como, ay, ¿para qué te vas a embarazar? Y los ascos, y vas a perder tu figura, y te van a quitar el tiempo los niños. ¿Y sabes que todo esto es puras mentiras de Satanás? Dios desea que las mujeres aprendan que es un privilegio, es un regalo, un favor de Dios el ser madres, porque los hijos que Dios nos da, escucha bien y subráyalo, sirven para cumplir su propósito aquí en la tierra. No es nada más para que nosotros digamos, ay, ya tengo muchos hijos y qué bueno. No, esos niños tienen que ser educados desde el vientre de la mamá. Además, cuando nosotras voluntariamente aceptamos el plan de Dios, estamos cumpliendo con su mandato en Génesis 1:28. Y yo creo que lo sabes, pero a mí me gusta ir a la escritura y te invito a que vayas, que dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios, le está diciendo a Adán y a Eva, ¿verdad? Y les dijo, fructifíquense. En otras palabras, tengan hijos. Y luego dice algo que te va ahorita a llamar mucho la atención. Multiplíquense. Ah, porque dice la gente, no, yo nomás quiero un hijo. No, bueno, y si más, 2 o 3. Ah, ok, qué bueno, tú ya estás poniendo tu voluntad. ¿Ya le preguntaste a Dios cuántos hijos quiere darte? Ay, no, pero es que ya no estamos en los tiempos de las abuelas que tenían 10, 11 hijos. No, el tiempo de Dios es eterno, ¿sabías? Y la voluntad de Dios no cambia. Este principio en Génesis 1:28 no cambia. Dios quiere que tengamos muchos hijos, pero nosotros somos los que decidimos nuestro plan y no el plan de Dios. Dice el Salmo 127, 4-5, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Fíjate lo que dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Que en otras palabras dice, que tiene muchos hijos. Los hijos son un regalo de Dios porque son una recompensa de su parte. Y fueron creados para ser lanzados, ahí va, ¿por qué los compara como flechas? Como flechas al mundo. ¿Qué va a cumplir una flecha? Es tirar al blanco. Lo que tú quieres es tirar al blanco, ¿no es así? ¿Sabes cuál es el blanco? Es el evangelio, es cumplir la misión de Dios. No lanzamos a los hijos nada más al mundo, ¿sí? Para, pues, a ver qué sucede, ¿no? No, 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 no. Tú lanzas a tus hijos en la esfera de influencia en que los vaya a llamar Dios, pensando como Ana. ¿Te acuerdas cuando el ángel se le aparece a Manoa y a su mujer, que fueron los papás de Sansón? Y Manoa, cuando la mujer, su esposa, le dice, oye, que el ángel de Jehová se me ha aparecido, y él los sabían en ese tiempo qué significaba que el ángel, que era el Cristo preencarnado, se apareciera. Dice, mujer, cuando se te vuelva a aparecer o te vuelva a llamar, dile, pregúntale, ¿cómo ha de ser la forma de ser del niño? ¿Sabes cómo se traduce esto? Pregúntale cuál será la vocación de este niño. Y yo siempre le pregunto a las mamás, ¿ya le preguntaste a Dios cuál será la vocación? Vocación viene de la palabra latina llamado, vox, ¿sí? Llamar. ¿Para qué va a llamar Dios a ese niño? Y hay de los papás que dicen, ay, pues quién sabe. Ya, con que ya haya nacido ya está, es bueno, suficiente. No, tú tienes que orar y creer en Cristo, que ese hijo tuyo es una flecha en manos tuyas, que eres valiente, porque te está comparando Dios como un guerrero. Si va a ser abogado, doctor, misionero, vendedor, ¿sí? Agricultor o una cultora de belleza, un chef.
lo que sea que Dios llame, porque tampoco hay muchos papás que, es que quiero que mi hijo sea misionero, y es que quiero que mi hijo sea pastor. Porque es que toda la familia fuimos pastores. Es lo mismo que el padre que dice, es que todos somos dentistas y mi hijo tiene que ser dentista. ¡No! Tiene que ser el llamado que Dios le haga a ese niño. Y tienes que orar desde cuando estás embarazada por ese bebé. Pero para eso, la mamá principalmente debe conocer cómo debe cumplir con el mandamiento de Dios, ya que será la primera maestra de sus hijos. ¿Sabías que a ti es la primera que escucha su voz el bebé? Esto es maravillosísimo, ¿sí? Y por lo tanto, saber que los hijos deben ser educados por medio de la palabra de Dios para hacer esas flechas que tiran a blanco es cumplir el propósito de Dios. Qué hermoso es que cuando llegas a grande, puedes ver a tus hijos ya como esas flechas que están en el blanco, cumpliendo el propósito de Dios. Pero qué triste es que perdiste el tiempo precioso de cuando tu hijo era pequeño y quién sabe en qué estabas o qué estaban haciendo tú y tu esposo, que ese joven o esa señorita llegó a una edad donde no está cumpliendo el plan de Dios. Y esto es duro al alma. Estos son golpes al corazón, pero todo tuvo que ver con la educación. Ahora, ¿que hay hijos pródigos? Sí, porque también hay hijos que los educaron, que les enseñaron la palabra del Señor, que los llevaron a la iglesia, pero decidieron como el hijo pródigo, ¿sí? No quiero hacer tu voluntad, quiero hacer mi voluntad. Y es cuando el hijo menor, que es el que le pide la herencia al padre, en esos tiempos, en la cultura judía, el pedir a la herencia al padre, ¿sabes qué significaba? Era como decirle, ¿sabes qué? Muérete ya ahorita y dame el dinero. Es realmente lo que le dijo este joven a su papá. Y quizá tu hijo no se atreva a decir eso, pero realmente cuando él decide hacer su voluntad y no obedecer a los principios de Dios que tú le enseñaste, te está diciendo lo mismo. Muérete porque yo voy a hacer lo que yo quiera. Y todo está en la educación. Pero la caída, es decir, el pecado, trajo un nuevo orden de ideas. Esto es lo que Dios desea de la maternidad bíblica. Pero muchas veces se nos olvida que por cómo vivimos o cómo estamos educando o cómo pensamos es lo que sucedió en Génesis 3. Que con la mentira y la astucia de Satanás, la mujer es engañada y luego el hombre también, y los dos caen. Y Dios finalmente los expulsa del huerto del Edén y comienza toda una nueva forma de vivir para ellos que iba a ser eterna. Pero aún así recuerden que Dios promete enviar a su Hijo para redimir precisamente este pecado. Vamos a ver a continuación lo que sucedió por causa del pecado que entró en la humanidad, porque esto es lo que estamos viviendo en el mundo. Por causa de la caída, en estos tiempos, la mujer ya no se quiere casar, ¿sí? Ya no quiere tener hijos, quiere abortar, prefiere ser madre soltera, mantener una relación lésbica y adoptar hijos, prefiere tener una bella silueta que engordar o evitar todos los males, y pongo ahí entre comillas del embarazo, ¿no? Si está casada, ¿sí?, prefiere tomar pastillas anticonceptivas para no tener hijos porque los ve como una carga. De esto vamos a hablar más adelante, más a profundidad. Si está bien tomar pastillas anticonceptivas o no. También prefiere trabajar que estar en casa para cuidar a sus hijos. Contratar o dejar a sus hijos al cuidado de alguien más. Si tienen mucho dinero, prefieren estar en el salón de belleza, chismeando con las amigas, viendo telenovelas, o simplemente están metidas en las labores del hogar más que en la educación de sus hijos. Todo esto es producto de la caída. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué la mujer ha llegado a estos extremos? Y lo vemos en el mundo, pero ¿qué creen, hermanas? No se sorprendan. Esto ya está en la iglesia también. Esto ya está dentro de la iglesia.
No se dice abiertamente, pero ¿sabías que hay muchas mujeres que se dicen cristianas que tienen todos estos pensamientos? ¿Cómo ocurrió? Por la posmodernidad. Este fue un movimiento cultural y filosófico que empezó a partir de 1960 y se basa en un escepticismo general. Es decir, se cuestiona todo a través de la razón y se priorizan la subjetividad y la idea de lo relativo, que realmente es incompleto. Si tú tienes tu verdad, yo también. Mi verdad es subjetiva y relativa. Quizá no esté bien, incompleta, pero es mi verdad, es subjetiva. Así viven el mundo posmoderno, así piensa el hombre posmoderno. Este posmodernismo surgió en contra del modernismo, que fue el movimiento anterior, que falló con la puesta en práctica de sus ideas basadas en la formalidad y en un futuro prometedor. Fue la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial que dejó a todos sin esperanza. El hombre posmoderno le da prioridad al individualismo. No te sorprenda que el hombre posmoderno sea muy individualista. No le importa a nadie más que el yo. Y mi maestro, el profesor Carl Truman, dice que estamos viviendo en el tiempo del triunfo del yo. El yo está en todas partes. Es más, hasta el vocabulario del selfie, ¿sí? Es de mí mismo. Mucha gente ni siquiera sabe, pero se ponen a tomar hasta 50 fotos de ellos mismos y yo no sé cómo tienen tiempo para subirlos en Facebook y luego no sé cómo la otra gente tiene tiempo para ver todas estas fotos, que a mí me abruman solamente de estar viendo la misma persona tantas veces, con diferentes posturas así, así y acá y hasta de cabeza y de todo. Este es el individualismo en su esencia, en su plenitud. Todo esto viene de la posmodernidad. Se le da culto a las formas y a la idea del presente. Lo único que importa es el presente, porque el futuro para estos posmodernos es desalentador. ¿Qué piensan ellos? No hay una vida mejor mañana. No les importan los demás, solo viven el presente porque el mañana quizá no exista. Su postura es, comamos y bebamos que mañana moriremos. Para el hombre posmoderno no hay una verdad absoluta, es decir, ilimitada. Por lo tanto, no te sorprenda que la palabra de Dios simplemente para ellos carece de sentido. Porque para ellos hay puras verdades pequeñitas por aquí y por allá, y acuérdate que todo es subjetivo, y van por ellos, por lo que ellos quieren. El hombre posmoderno y su influencia en la sociedad. Voy a leer un pasaje que es muy propicio para este tiempo. Lo ha sido en todos los tiempos, pero escucha lo que dice la Biblia, lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ahí me falló, es primera de Timoteo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, ya estamos en esos tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está el individualismo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, ahí está otra vez, blasfemos, no creen en la palabra de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, como que te hacen creer que está bien, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, negarán la verdad de Dios, negarán a Dios mismo. Escucha, mamá, escuchen, hermanas, a estos evita. ¿Sí? Se nos olvida. Cuando tú digas personas que están hablando de esa manera, ya no las escuches.
Y no estoy diciendo que las abandones y si son personas no cristianas y que te apartes del mundo y ya no vivas entre ellos. No estoy diciendo eso. Cuando dice Pablo a esto se evita es no creas lo que ellos dicen. Porque eso es lo que luego las personas, las mujeres cristianas comienzan a hablar este vocabulario. Porque de estos, fíjense nada más la estrategia del diablo, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas, esclavas a las mujeres, cargadas de pecados, arrastradas por diversos pecados. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque estos hombres resisten a la verdad, ya lo dije, este es el hombre posmoderno en su esplendor. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Escucha bien, porque su insensatez será manifiesta a todos. Aquí tengo una foto de qué hace un hombre posmoderno, ¿sí? Está solo en los placeres, solo en lo relativo, en lo que lo hace feliz, ¿sí? Y hay de diferentes formas. Ahorita voy a especificarlo todavía más. ¿Cómo afecta esto a las mujeres? Fíjate, esto que hablamos de estos hombres. Ahora la mujer es revolucionaria y cambiante. Es influenciada por la revolución femenina, que comenzó desde 1920 a 1960, donde la mujer se emancipa, es decir, se libera de un poder. Creía que estaba esclava para alcanzar la libertad total. Se busca el derecho a la educación, se busca el derecho al voto, igualdad de oportunidades en el campo laboral, igualdad de sexo en la familia, con el objetivo de evitar la subordinación de la mujer. Se proclama el amor libre, libertad de oportunidades. Puede elegir casarse con un hombre o con una mujer porque da igual. Se escuchan mensajes como no te quedes callada, sal del encierro, eres jefa del hogar. Si tienes necesidad de sexo, dilo. No eres esclava de nadie. Tener hijos no es obligación. No te cases tan joven. Mejor no te cases. Es tiempo de competencia. Demuestra que sí puedes. Puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Si no quieres tener a tu hijo, abórtalo, porque es tu cuerpo. Y no estoy diciendo que todas estas ideas sean malas, porque nosotras nos hemos beneficiado de algunas de ellas, como es el derecho a la educación, el derecho al voto, ¿sí? Pero la mayoría están en contra de la verdad bíblica. Y tú tienes como hija de Dios que saber estas verdades y estar apercibida, estar preparada, estar en guardia vigilante, como dijo Jesucristo, en oración, para rechazar en Cristo todas estas mentiras. Aquí vemos diferentes movimientos y formas en que la mujer se libera, supuestamente, ¿no? Y hay mujeres que creen que estaban en una situación delante de Dios incluso de esta forma, ¿no? Y muchas mujeres, aún en la iglesia, ¿sabes qué sucedió? Se volvieron feministas. Y ahora peor, ya no solo feministas, se volvieron feministas radicales. Entonces, todo esto tiene que ver con el pecado. Se fue de la liberación o el feminismo al feminismo radical. Fíjate nada más. Dice, por ejemplo, esta de aquí. Somos malas, podemos ser peores. ¿Sí? Y luego aquí tenemos aquí a una mujer que está tratando prácticamente de degollar, de matar. Ese es el objetivo a través de estos movimientos de Satanás, de matar al hombre, de matar precisamente ese orden divino que Dios nos dio, de someternos a nuestros esposos, de valorar el trabajo, ser compañeras, porque eso es lo que Dios dijo. Entonces,
tengan cuidado con todas estas mentiras, porque todas estas mentiras se van a ver reflejadas en la maternidad. Fíjate, ni el feminismo radical son bíblicos. Dios nos dio una feminidad que es diferente y debe de ser bíblica. Y aquí te dejo todas las citas bíblicas donde dice, Dios creó a cada mujer con un propósito, el de ser compañera del hombre, Génesis 1:27, y llegar a ser una sola carne. Génesis 2 del 22 al 24 se habla de todo eso. Y llegar a ser una sola carne para que pudiéramos multiplicarnos. Hermanas, científicamente está comprobado que solamente la unión entre un hombre y una mujer pueden concebir un bebé, ¿sí? Y aunque te la traten de plantear de diferente manera, a través del vientre subrogado o a través de la adopción o a través, y no estoy diciendo que la adopción sea mala, sino de la adopción a través de homosexuales, quiero decir, porque este es ir en contra del plan de Dios. Pues como ahora ya hay adopción, me puedo casar con una mujer, ya no es necesario que yo me embarace porque esta mujer jamás me va a poder embarazar, pero tengo la opción de adoptar. Pero la adopción entre un hombre y una mujer porque no puedan tener hijos, eso es correcto. Entonces, todas estas cosas, hermanas, hay que evidenciarlas. Y no creó Dios al hombre por causa de la mujer, dice Pablo en 1 Corintios 11:9. Y esto no nos gusta escucharlo, sino a la mujer por causa del hombre. Hay un orden, hermanas, en la creación que debemos respetar y aceptar con humildad para los propósitos de Dios, a fin de que seamos, fíjate bien, bendecidas y benditas. Esas son cosas que luego se nos olvida. En Dios seremos benditas y seremos bendecidas si aceptamos su voluntad para cumplir sus propósitos. Pero por causa de la caída, como ya lo dije, se desea lo contrario. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 3, porque esta porción muchas veces se ama, no se entiende, pero ustedes quiero que la entiendan. ¿A qué me refiero que por causa de la caída ahora se desea lo contrario? ¿Por qué la mujer ya no quiere someterse al varón? ¿Por qué la mujer quiere ser feminista y no solo feminista, sino feminista radical? Ahora hasta quiere matar al hombre por lo que dice en Génesis capítulo 3. Fíjate bien. Dice, estoy en capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Y tu deseo. ¿Te has preguntado a qué se refiere eso? Fíjate que no se refiere a la parte sexual, porque, como decía nuestro hermano José González, cuando yo leí esto por primera vez dije, ¡ay, qué bien! Mi esposa va a andar ahí persiguiéndome todos los días para que tengamos relaciones sexuales. Dice, no se refiere a eso. Se refiere a que tú querrás tener el deseo de controlar a tu esposo constantemente. Y si solamente Dios te diera, pero así un poquito de libertad, lo tendrías bajo tus faldas, lo tendrías haciendo lo que tú quieres, nada más tronando los dedos. ¿Pero qué crees? A veces ni siquiera es así. Hay mujeres manipuladoras, ¿sí? Que eso de tu deseo será para tu marido, lo logran a través del llanto, de la manipulación, de me voy de la casa y de esas cosas. Eso es por causa de la caída. Pero nosotras en Cristo tenemos que aceptar que hay un orden. Nosotras fuimos creadas por causa del hombre para ser sus compañeras, no porque seamos inferiores, al contrario, porque Dios nos ha puesto para cumplir su propósito eterno, porque vio al hombre ¿qué? Solo, ¿sí? Pero esto no es para que digamos, ya ves, me necesitabas, claro. Y empiezan esos chistecitos que la verdad a mí nunca me han gustado, los chistecitos ni feministas ni machistas. Porque aún en los púlpitos hay hombres machistas que utilizan dizque sus chistes en contra de la feminidad o en contra de la masculinidad. A mí nunca me ha gustado porque esos son trucos del diablo para seguir fomentando estas cosas.
Pero en Cristo, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? La redención en Cristo. Todo se hizo nuevo, ¿verdad? No hay hombre ni mujer, ¿sí? Jesús vino a trabajar con las mujeres y con los hombres, ¿no es así? Les dio un lugar de preeminencia a las mujeres. Y una de las cosas maravillosas que a mí me fascinan es que el Cristo resucitado se le apareció a una mujer. ¿No te llama la atención esto? Sí, no porque Jesús aplastó a los varones, porque Él decide esto por el lugar que le habían dado en ya esos tiempos a la mujer. Le habían dado un lugar secundario. Y el Señor, hermanos, siempre nos desencaja de nuestras formulitas, de nuestras propias reglas y tradiciones, porque todos somos uno, en Cristo Jesús, dice Pablo, Gálatas 3:28, ¿sí? Entonces, todas estas ideas, hermanas, échalas fuera en el nombre de Cristo con la verdad de Dios. Todas estas citas que te estoy diciendo, y te voy a compartir mi PowerPoint, para que lo estudies en tu casa, para que lo compartas con las mujeres de tu iglesia, con tus hijas, si ya tienes hijas grandes, o con tus niñas, algunos temas obviamente adaptados, porque no se los vas a enseñar a una niña de 5 o de 6 años, pero para que tú estudies todo esto. ¿Cómo es entonces la mujer posmoderna? Que ya hablamos del hombre posmoderno en general, ahora vamos a ver en la mujer posmoderna. Fíjate, vive el aquí y el ahora. Acuérdate que para ellos es el importante el hoy, lo que suceda hoy. Parece que estar bien es más importante que estarlo, ¿sí? O sea, con que me vea yo así súper cool, súper delgada, súper así joven, eso es más importante. Pero no importa mi estado de ánimo, aunque me sienta la peor basura del mundo, ¿no? La apariencia es lo que les importa. Llega consigo una fiebre consumista, y me encantó esto que encontré en Google que dice, consumo, luego existo. Sí, la mujer posmoderna, si trae un vestido carísimo de Zara, o no sé qué serán los vestidos que la gente se compre muy caros, piensa que ese es su valor, mientras que nuestro valor lo tenemos en Cristo. Permanentemente mira, compra, usa, tira y vuelve a comprar. Y cuando yo les digo esto, hermanas, no se crean que yo todo esto lo he vivido así sencillamente. Yo muchas veces fui una mujer posmoderna. Sí, yo hacía todo este tipo de cosas hasta que un día el Señor me reprendió, ¿sí? Y me dijo, estás viviendo como el mundo. Porque yo tenía hasta 40 pares de zapatos, ¿no? Entonces, toda esta fiebre que hay en el mundo, hermanas, nos empieza a absorber. No tiene límites ni barreras la mujer posmoderna, porque vive a su medida. Lo que yo creo, acuérdate que sus verdades es relativa, no es subjetiva. Nada está prohibido. Cada una es dueña de su propia norma. Por eso puede hacer con su cuerpo y puede hacer con su vida y puede hacer con su familia lo que ella quiera. Su privilegio es personal frente a lo social o incluso familiar. No le va a importar, acuérdate que son desobedientes a los padres. Aunque la abuelita le diga, hija, pero mira, es que a tu mamá le funcionó. No, abuela, ya estás pasada de moda, ya no sabes lo que soy, una mujer posmoderna. Su felicidad pasa por la estética, dieta, control mental, el yoga, el botox, la liposucción, todos estos son vocabularios que las mujeres están empleando. Higiene, deporte, no, ahorita el ser flaca es lo mejor. Y no estoy diciendo que esto sea en todo en malo. O sea, no estoy diciendo que no nos vamos a arreglar o que no vamos a hacer el deporte, pero cuando esto toma preeminencia en tu vida y empiezas a descuidar lo que es primario, que es tu relación con Dios, tu relación con tu esposo y tu relación con tus hijos en ese orden, entonces vas a ver las consecuencias. Esta mujer está inmersa en un mundo descartable, es decir, desechable. Ella lo puede usar y tirar, no importa. Todo es producto de las circunstancias. Soy drogadicta porque mi madre lo era. No me culpen. La sociedad me hizo así. Le echan la culpa a alguien más de sus errores. Tienen un estilo de vida ligero, no solo en lo corporal, sino también en el campo de los valores.
Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. A mí me sorprende. Ya ahora no solo hay omnívoros, que es la dieta que todos, la mayoría seguimos comiendo carne, vegetales, lácteos, etcétera. Sí podemos, porque a veces somos intolerantes a ciertas cosas. Antes decíamos, los vegetarianos están locos, ¿cómo lo van a lograr? Pues ahora, aviéntate que ahora ya hay veganos, ¿no? Que es nada de que venga del animal, lo vamos a consumir. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Fíjate nada más. Los amigos pesan mucho para la mujer posmoderna. Tienen más poder de decisión que la familia. El pluralismo en el trabajo impide a la familia, porque en el trabajo les ponen muchas cosas que hacer y la mujer se absorbe porque tiene que competir con el hombre. El sueldo le dan más al hombre que a la mujer, entonces yo tengo que demostrar y van a sacrificar a su familia, a su esposo y sobre todo a sus hijos, el pasar tiempo con ellos por el trabajo, por lo que demanda el trabajo. La forma suprema de placer es la sexual, ¿sí? Existencia de sexo inmediato, sin responsabilidad ni compromiso, es un dicho para ellas. Y no estoy diciendo que el sexo sea malo, al contrario, ¿sí? En el vocabulario de Dios, Dios nos dijo fructificados y multiplicados. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las relaciones sexuales. Pero no tiene que ser que todos los días tengo que estar, ¿verdad?, enfrascada en la sexualidad, porque esto es el bombardeo del mundo. Los resultados son una falta de sumisión en el matrimonio. Se ve como una debilidad el ser sumisas. Tonta, te dice la gente. Más que el orden dado por Dios para llevar una vida cristiana, seguidora y fiel al Señor y libre de todo pecado. Lo cual no significa que si la mujer es abusada, golpeada o violentada, estoy hablando violentada aún por su propio esposo, no solamente psicológica o físicamente, sino hay mujeres que han sido violadas por sus propios esposos, lo acepte como parte, como de parte de Dios o su cruz. Aguántate, ¿sí? Es que así es en el matrimonio. No. Porque para esto también Dios mandó a separarse, fíjate bien, del incrédulo. Porque esta es la acción y las cosas que hace un incrédulo. Y tú dices, bueno, pero es que he conocido mujeres que se casaron dizque con cristianos. Bueno, falta ver si realmente esa persona ha nacido de nuevo. No quiere decir que el ir a la iglesia ya sea salvo, acuérdate de eso bien. Por eso yo siempre le digo a las señoritas cuando trabajo, y esto sería otra plática para las más jóvenes, si estás por casarte o tienes a tu pareja, conócelo muy bien, ¿sí? Hazle preguntas de razonamiento, ¿sí? Yo oré muchos años por mi pareja y Dios me concedió un hombre temeroso de Dios que realmente me trata como una hija de Dios con valor. Pero hay muchas jovencitas que simplemente nada más porque es que era el más guapo del salón o porque es que ya se me estaba yendo el tren, es que la presión de la familia. No. Es que con él vas a engendrar hijos, ¿sí? Y muchos de estos jóvenes que aún están en la iglesia no son maduros espiritualmente. Debes conocer su plática, si está más lleno de Cristo o está más lleno del mundo, si nada más habla del deporte o nada más está hablando de Cristo, conócelo. Ya lo dije, las mujeres de este tiempo ya no quieren tener hijos porque ¿cómo los van a alimentar o a educar? Ya no quieren tener hijos porque implica más dinero, voy a perder la figura. Las solteras ya no se quieren casar porque tienen miedo a los compromisos, prefieren tener varios novios o incluso volverse madres solteras para no casarse. Porque dicen, no quiero sufrir como mi mamá, no quiero sufrir como mi hermana o mi tía. Y si están casadas, al esposo solo se ve como el que da dinero y a quien se puede manipular o controlar, como ya se los dije, ¿no? Que son los resultados de la caída. Si se tienen hijos, es solo para cumplir con la sociedad y no con el mandato cultural dado por Dios en Génesis 1:28, de llenar la tierra con su imagen. Se deja a los hijos al cuidado de guarderías, abuelos, sirvientes, nanas, porque simplemente la maternidad es una pérdida de tiempo o el trabajo es más importante porque debo realizarme profesionalmente, dicen, destruyendo así la comunicación, el tiempo valiosísimo con los hijos. La niñez solo dura 12 años.
tienen 12 años para implantar en la mente de los niños los principios de Dios, para que esos niños se vuelvan en esas flechas en manos del valiente. Una mujer con una mente bíblica es la que será una buena madre. Fíjate, solo la mujer que es capaz de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo lo que se diga, oiga, vea en una película, lea en un libro, oiga en el radio, en internet, y puede pasarla por el filtro de la palabra de Dios y decir, esa es una total mentira. Las mujeres cristianas tienen la mente de Cristo. Si has nacido de nuevo, tienes que decir esto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas yo tengo la mente de Cristo. Esto es lo que sucedió cuando Cristo entró en tu corazón, fíjate. Y en el momento que tú comenzaste a estudiar la palabra del Señor, las mentiras que habías adquirido desde la niñez, que fueron aprendidas a través de la educación, comienzan a ser renovadas. Romanos 12:2. No te conformas a ese pensamiento, sino se vuelven nuevos tus pensamientos en Cristo. Y entonces ahora eres capaz de pensar como Cristo y no como piensa el mundo. Pero si todo lo que ya estás escuchando te está sonando que estás plagada más del mundo que de Cristo, es tiempo de tomar un curso de Biblia profundo en el que tú puedas ser limpiada, purificada, liberada, ¿sí?, de todas estas mentiras que has creído en tu vida. Por eso, aprendamos a ser mujeres con una mente bíblica y entendamos nuestros dones primeros. Un error común al hablar de la feminidad bíblica es mezclar, fíjate bien, los estereotipos culturales con la verdad bíblica. Ah, sí, bueno, es que la Biblia dice que debemos de tener hijos, pero finalmente va a decidir la mujer y dice, pero yo no voy a tener más. Fíjate, de todos modos, está haciendo caso al mundo. Estaba dando una conferencia en Juchitán, Oaxaca. Ustedes saben, no sé si han ido, pero en Juchitán, Oaxaca, las que dominan son las mujeres, ¿sí? Las tecas, creo les llaman a estas mujeres. Y por eso hay mucho homosexual en Juchitán. Y se sentía el ambiente espiritual muy pesado en este lugar. Y llegaron mujeres a este entrenamiento que di de principios de la educación bíblica, del programa AMO. Y una pastora estaba escuchando todo lo que yo estaba enseñando. Y ella estaba a punto de cumplir como 39 años. Y me dice, hermana, yo he creído esa mentira de no tener más hijos. Y ya Dios me había reconvenido varias veces y yo estaba entercada en no tener hijos porque pues ya estoy vieja, decía, es que ya estoy grande, según ella, ¿no? Y le dije, hermana, pero pues Sara ya estaba grande también cuando el Señor le dio la promesa y mucho más grande que usted. Y si ella hubiera dicho que eso ya ni siquiera su periodo tenía. ¿Y qué creen, hermanos? Después de 3 años, regreso a Juchitán y me dice, hermana, por escuchar la verdad de Dios, aquí está este bebé. Ella escuchó la voz de Dios. Y he tenido muchas mujeres que me han dicho lo mismo, para la gloria del Señor. Hermana, ya me quité el DIU, ya me quité este parche, porque entendí el plan del Señor. No estoy diciendo que ahorita vayan y tengan como 20 hijos. Pregúntenle al Señor cuántos son los hijos que les va a dar, si es que están todavía en su etapa reproductiva. Pero este error de creer las verdades o mezclar los estereotipos culturales con la verdad bíblica ha impedido a millones de mujeres cristianas alcanzar sus sueños y desarrollar sus dones. Muchas actividades o carreras se consideran solo para hombres y se esperaba que las mujeres se quedaran en casa y solo cuidaran del hogar. Sin embargo, la feminidad bíblica no significa que toda mujer deba ajustarse a un estándar social de feminidad. Ah, todas tenemos que ser madres, ya. No, no es así. Porque algunas mujeres asumen su feminidad y se dedican a la medicina, a la construcción o al cumplimiento de la ley por medio de Dios, porque Dios, las ha dotado para servir en esas áreas, ¿sí? Pero para otras es el criar a sus hijos y formar un hogar en la realización de los deseos que Dios les ha dado. Estaba dando mis clases a
a niños por Zoom, clases de Biblia. Y me dice una mamá joven, Francelia, ¿puedo platicar contigo? Y le digo, sí. Y me dice, empieza a llorar ella cuando ya estábamos en privado y me dice, Francelia, es que veo cómo amas a los niños, dice. Y le digo, es un don de Dios. Él me dio ese amor por los niños. Pero parece que tú los amas más que yo, que soy su madre. Es que lo que dices y haces por ellos, dice, eres mejor madre que yo. Le digo, pero tú puedes aprender también lo mismo. No, dice, yo quisiera estar haciendo lo que tú haces, ser una misionera en varios lugares y llevar la palabra de Dios y no quiero estar aquí en mi casa con mis 2 hijos. Y le digo, con lágrimas en mis ojos, ¿y qué crees? En un tiempo yo quería hacer lo que tú estás haciendo, pero Dios me dio este don. Él me permitió no tener hijos en su propósito eterno para poder ayudar a muchas mujeres y niños a cumplir su propósito. En otra ocasión iba en una iglesia en Orizaba, Veracruz. Yo iba subiendo para dar la conferencia y me toma una mujer que me dice, hermana, yo tengo 6 hijos. Y le digo, gloria a Dios. Dice, y yo quisiera estar haciendo lo que usted hace. Pero ahora que he escuchado, porque habíamos tenido ya una introducción, ya era una serie de conferencias, he entendido que Dios me ha dado este plan para mi vida. Ore por mí, hermana, para que yo sea una mamá, dice, haciendo y con la misma pasión que usted hace lo que hace para la gloria del Señor. Y le digo, claro que sí, hermana. Y así nos podemos ayudar unas a otras. Y entonces llegamos a la maternidad bíblica. Y qué bueno que aquí veo mujeres mayores, porque ustedes, hermanas, y nosotras, las que también ya tenemos una edad grande, que pasamos de los 40 y podemos ayudar a las mujeres de 20, de 30 con la maternidad, con su maternidad. Nosotras por eso estamos cumpliendo que enseñen a las mujeres jóvenes, fíjate, a amar a sus maridos. Este es el mandamiento de Dios. Y amar a sus hijos. Fíjate, estas mamás no amaban a sus hijos, creían que estaban perdiendo el tiempo y que era mejor ser misionera como yo y que el diablo las había engañado con todas estas cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos ser enseñadas para amar a nuestros esposos y amar a nuestros hijos y que seamos castas, cuidadosas de nuestro hogar, buenas y sujetas a nuestros maridos, porque ve, para que la palabra de Dios no sea pisoteada, no sea maldecida, en otras palabras. De nosotras en Cristo depende, las más grandes, enseñar a las más chicas. Por eso bendito Dios por esta sociedad que se preocupó por enseñar a las mujeres estas verdades bíblicas. Vean estas fotos hermosas de mujeres que están cumpliendo con el mandato de Dios. ¿Sí? De tener hijos, de amarlos, de educarlos, de amamantarlos incluso, ¿sí? De enseñarles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un privilegio, porque es tu recompensa, porque no le vas a dar tus hijos a los lobos, ¿sí? Los tienes que preparar, porque ¿sabes qué? El diablo está como león rugiente tratándolos de devorar. Odia a tus hijos. Génesis 3:15, odia a tu simiente, ¿sí? Esta es la realidad. El diablo no va a jugar con tus hijos, hermano, no es un gatito que les va a hacer así, ¿eh? Los va a devorar, los va a destrozar, eso es lo que él quiere. Y de nosotras, de ti como madre, depende prepararlo con la palabra del Señor para que esté firme con los principios de Dios para poder enfrentar este mundo que cada día está más cruel. Fíjense, vean aquí ejemplo de mujeres con una maternidad bíblica. Desde Eva, ¿sí? Que tuvo a Abel y dice que tuvo un hijo a su semejanza conforme a su imagen, ¿sí? En Génesis 21 del 1 al 3 se habla de Sara visitada.
Hermana, fuiste visitada por Dios. Es que tú crees que el tener hijos es nada más porque, ay, es que ya, quedé otra vez. Y cómo me da tristeza escuchar a las mujeres que dicen, ya estoy gorda otra vez, y como que lo ven así como una carga, ¿no? No, fuiste visitada por Dios. Isaac oró por su mujer, acuérdate que no podía tener hijos, y lo aceptó, dice Jehová. Dios le quitó su aflicción a Lea y le dio hijos. Se acordó de Raquel y le dio hijos. Ay, ¿y qué me dices de Ana? Sí, Ana que llora y hasta la toman por ebria. Y si fuera la mamá latina, tipo mamá gallina, que le dice, ¿me vas a entregar a tu hijo? Ay, no, no, ¿cómo crees? Sí, me lo vas a entregar, porque, porque ella se lo dijo, si me das un hijo, me lo tienes que dedicar. Y cumplido el tiempo, que ¿sabes cuántos años tenía Samuel? 3 añitos, que terminaba ese trabajo ahorita voy a hablar de eso, de la maternidad, de la relación que tenía la mamá desde el vientre hasta los 3 añitos. Es responsabilidad de la madre educar al bebé. No, no quiere decir que ya después de los otros años ya no va a hacer nada, no, pero es que era su responsabilidad y así lo hizo ella. Cumplido el tiempo, llevó a su hijito y lo entrega. ¿Y has leído el cántico de Ana, lo que dice? Que es maravilloso. Se acordó del estéril y alaba al Señor de una manera maravillosa. ¿Qué le has dicho tú por cada hijo que te ha dado? ¿Qué le has expresado al Todopoderoso, a Jehová Dios de los ejércitos, que se acordó de ti, que te dio recompensa? María, por ejemplo, la madre de Jesús, ¿cómo acepta la voluntad de Dios siendo virgen? ¿Sí? O sea, no le dijo, no, ¿cómo crees? ¿Qué van a decir de mí en esta sociedad? ¿Verdad? Me van a tachar de que me fui con otro, ¿no? Ella acepta la voluntad de Dios y lo alaba, dice que ha visto la bajeza de su sierva, ¿no? Dice así, fíjate nada más. Por eso en Juan 16:21 dice, la mujer después que tiene un bebé se olvida del dolor por ver el rostro de su bebé y ver que una criaturita más ha venido a este mundo. ¿Qué es entonces la maternidad bíblica? Bueno, Dios nos manda a tener hijos en el seno de una familia compuesta por un hombre y una mujer. Ya, yo creo que eso no vamos a perder tanto tiempo aquí, ¿verdad? 2 personas que deben estar sujetas al orden divino y por supuesto a Cristo. Aquí falta hacer conferencias para que el hombre entienda también esto. Por eso es muy importante discernir muy bien con quién nos vamos a casar, como se los había dicho, porque nuestros hijos deben nacer en un contexto saludable de amor, respeto y comprensión. Debemos tener hijos una vez que nos casemos. Escuchen bien esta parte. Si somos personas productivas biológicamente. Ya que muchas parejas, y estoy hablando cristianas, se comienzan a cuidar con anticonceptivos ya así recién casados, sin saber siquiera si son fértiles, con la idea de poner atención primero a sus carreras, trabajo, situación económica o planes personales, ignorando Génesis 1:28. Los anticonceptivos se pueden usar solo en casos en que la vida de la mujer esté en peligro si tiene más hijos. Es decir, una vez que una mujer ha tenido hijos y resulta que la idea de tener otro puede costarle la vida, el doctor va a mandar que entonces, pero porque todavía es joven y fértil, le mandará a utilizar estos medicamentos, que son realmente hormonas que entran a tu cuerpo, pero no para evitar tener hijos solo por tu voluntad. Solo en ese concepto te es lícito utilizar los anticonceptivos. También se pueden usar si la mujer tuvo varias cesáreas y ya no puede con una más. Eso a algunas de ustedes yo creo ya les ha pasado. Entonces le dice el doctor, bueno, pero como usted todavía es fértil, ¿sí? Y si no se quiere operar, ¿sí? Puede usar anticonceptivos. Por ahí alguien está rayando mi pantalla, no sé si podamos, vamos a hacer lo mismo, ¿no, Gloria? Como aquella vez que voy a dejar de compartir para que se borre. Ya nos había pasado una vez.
Tengan, a veces algunos que quieren abrir y por eso lo rayan. Muy bien. Otra idea. O si tiene alguna enfermedad crónica en la que su vida está en peligro, ¿no? Ahí se pueden utilizar solamente. Pero no así como que me caso y luego empiezo a usar anticonceptivo. La idea de tener muchos hijos resulta un problema económico para algunas familias. Esta idea vino del mundo y no de Dios, ¿sabían? Porque en el Salmo 127:5 dice, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. Esta ha sido una mentira que hemos creído de Satanás para no tener hijos. No creemos lo que dice Dios otra vez en el Salmo 37:5. Yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su simiente, a sus hijos, que mendigue pan. Sí, yo nunca oí de que dijeran, habían escaseces, habían quizás algunas cosas, pero que Dios los dejara sin comer, nunca sucedió. Esta es una mentira que hemos creído. Y ya viene otra todavía más peligrosa. Pero aún, la idea de la sobrepoblación en el mundo es la mentira más antigua que Satanás ha utilizado. Quiso matar a todos los bebés judíos por medio del faraón. En los tiempos de Jesús, Herodes mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años tratando de matar a Jesús, ¿se acuerdan? Los romanos echaban al precipicio a sus hijos si eran mujeres o tenían alguna enfermedad congénita. En el holocausto de Hitler, a los primeros que se mataban eran a los niños. En fin, el diablo siempre querrá matar a tu simiente y tú tienes que estar al tanto. Aprendamos de la cosmovisión judeo-cristiana al educar a nuestros hijos. Dar a luz un niño era un orden de la creación bajo la bendición especial de Dios. Las mujeres con muchos hijos eran llamadas benditas, mientras que la esterilidad era considerada una maldición, aunque Dios se acuerda y promete dar hijos a las mujeres estériles. El deseo de tener hijos venía de la creencia de haber sido escogidos por Dios con un propósito especial. Fíjate. Como hijos del pacto estaban obligados a continuar con su presencia en este mundo. Ellos lo veían como una obligación, no como una opción. Su gozo y amor por los niños era un reflejo del amor de Dios por ellos. Sin embargo, pongan atención, los judíos no idealizaban a los niños, porque ahora se oyen frases como, él es el rey de la casa, la princesita de papá, ¿no? Y entonces princesita gobierna todo, toda la reina de la casa gobierna toda la familia. Y entonces tienen allá al niño que le ponen toditito los juguetes más caros que pueden haber y agarra el niño y los avienta. Y está papá y mamá recogiéndoselos a cada rato porque él es el rey de la casa. Mientras no le enseñe que debe cuidar toda la propiedad que Dios le ha dado, a pesar de que está chiquito, este niño se volverá un malcriado a largo plazo. La madre es la primera educadora en la vida de un niño. La mamá judía tenía la responsabilidad en los primeros 3 años de educar a su hijo. La infancia en Israel era un estado prolongado de crianza y formación. Los bebés eran amamantados por 3 años, que era esa relación de educación desde el vientre y luego ya nacido el bebé. Pero en la actualidad luego dicen, solo 6 meses. Si no, se te va a pasar algo en el cuerpo, o empiezan las mentiras médicas incluso. Los bebés necesitan una conexión firme con mamá y se da a través de los niños cuando son amamantados. Ambos padres compartían la responsabilidad de educar a sus hijos. Fíjate, la mayoría de los hogares judíos tenían porciones de las escrituras escritas en rollos de pergamino. Muchos eruditos creen que María y José tenían una apreciada copia del total del volumen sagrado. Jesús por eso decía, ¿no habéis oído? ¿Sí? Muchos dicen, es que como Jesús se sabía las escrituras de memoria. No, pero Jesús también fue hombre, como nosotros. Y entonces tuvo que aprenderlo de sus padres. La mamá enseñaba las costumbres o ritos domésticos y canciones de los festivales semanales, y las fiestas y los festivales anuales eran responsabilidad primero de la mamá. Luego el papá le enseñaba un oficio. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Así es, ¿sí?
¿Sabías que en la actualidad ya papá ni siquiera le enseña un oficio al niño? Jardinería, carpintería, algo que el niño aprenda como oficio. No, ya no. Los niños recibían, fíjate, voy a apagar tantito el video, me voy a limpiar mis ojos, permítanme tantito. Denme un segundo. Gracias, perdón. Entonces, los niños recibían un cuidadoso entrenamiento de la memoria antes de los 3 años. ¿Quién era la responsable? Mamá. Cuando cumplía los 3 años, empezaba la educación formal en el hogar. Tomen nota, mamás que están con bebés de esta edad, porque esta es la edad muy importante para la memorización de las escrituras, ¿sí? Y enseñarles bendiciones y dichos sabios. Esto es muy importante aprender de los proverbios, enseñarle al niño el temor al Señor. Se ideaban reglas para ayudar al niño a retener lo que había memorizado. Cada niño tenía, por ejemplo, una promesa protectora que introducía en sus oraciones diarias. Los primeros signos que se enseñaban eran los salmos, uno para cada día de la semana o los salmos festivos. Entonces, ya les estoy dando un currículo ahí a las mamás que tienen niños chiquitos, cómo comenzar a educar a los niños, a los bebés prácticamente todavía. Ahora, algo muy importante es el padre. ¿Cuál era el rol del padre o es el rol del padre en la educación de los hijos? El padre era el que estaba obligado a enseñar a sus hijos. ¿Qué significa esto? El padre, cuando el niño cumplía los 4 años, comenzaba ya su educación del papá, de la ley de Dios, o de lo que ahora llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, porque él sabía lo que Dios le había dado a Abraham. En Génesis capítulo 18, 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha prometido acerca de él. La promesa que Dios le había dado a Abraham es que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Vean, si Abraham no hubiera obedecido en educar a sus hijos, esta bendición no hubiera pasado a todas las generaciones, no nos hubiera llegado a nosotros. Pero por la diligencia de Abraham de educar a sus hijos, esta bendición nos llegó. Entonces, pongan atención, mamás. Tienes que decirle a tu esposo su responsabilidad. Para el padre judío, impartir el conocimiento de la Torá al niño confería una gran distinción espiritual, como si el mismo papá hubiera recibido la ley como Moisés en el monte Horeb. Fíjate nada más. El libro de Proverbios nos da las más profundas percepciones de la vida social y familiar de la era del Antiguo Testamento. Para el judío, la vida del niño era considerada peculiarmente sagrada, ¿sí? Y el trabajo era llenarlo de pensamientos de Dios especialmente sagrados. La educación del padre con el niño, como ya los dije, comenzaba a partir de los 4 años, después que la mamá había estado con él o ella los primeros 3 años. El primer libro que le enseñaban a los niños era el libro de Levítico, es decir, las leyes, el cual se sabían de memoria antes de entrar a la primaria a los 6 años. Durante el tiempo de Jesucristo, los padres enseñaban a sus hijos a leer y escribir antes de asistir a la escuela a la edad de 6 años. Fíjate nada más. Y ahora en nuestros sistemas el niño aprende a leer o escribir hasta los 6 años.
Entonces, cuando le damos la educación al Estado, el Estado también va a educar a tus hijos de acuerdo a los principios que se crean prudentes. Entonces, ¿cómo ser una madre cristiana en estos tiempos, mis hermanas? Ya estamos aterrizando. Número 1, tienes que tener en mente que los hijos son un regalo de Dios y que solo estarán bajo nuestro cuidado por un tiempo, es decir, no te pertenecen. Los hijos le pertenecen a Dios para cumplir sus propósitos. No debemos volvernos madres controladoras. Hay madres que ya el hijo tiene 30, 40 y todavía no quieren que se casen porque ¿qué voy a hacer sin mi hijo? No. Hace 10 años los jóvenes se casaban a los 20 y ya estaban grandes, ¿sí? En los tiempos de Jesús, María tenía 13, 14 años máximo. Ya estaba preparada para cumplir como una mujer casada. Obviamente ahorita en estos tiempos no podemos decirle a nuestra hija de 13, 14 años, sí, ya cásate, ¿no? Porque ya es tiempo, si no los hemos preparado bíblicamente. Debemos ver a nuestros hijos como Dios los ve, con potencial, con creatividad, con valor, con dignidad. No hay hijos iguales, nunca compares a tus hijos. Cada hijo es único e irrepetible, aunque tenga alguna capacidad especial o alguna enfermedad. Cada niño necesita que su madre lo acepte y le enseñe la leche pura de la palabra de Dios. Cada hijo necesita amor incondicional, aun cuando se porte mal, que no es lo mismo que aceptemos que sea malcriado. Es decir, debemos enseñarle su falta y disciplinarlo en amor, porque es bíblico, y seguir mostrando el amor de Dios. Cada hijo necesita ser enseñado y entrenado a temprana edad. ¿Cuál es esta temprana edad? Desde los 0 años, ¿sí? Hasta los 12. Esta es la temprana edad. Para tener una visión de lo que puede llegar a ser y necesita que alguien cultive su individualidad y haga surgir y crea con él y con ella que puede alcanzarlo, si es la voluntad de Dios, porque cada niño es único con un llamado divino y estilo de aprendizaje diverso que debe ser entendido e instruido. ¿Cómo se traduce esto? El niño comienza a decir, mamá, es que yo quiero ser bombero. Y tú luego dices, ay no, qué miedo que mi hijo se vaya a quemar. Y empiezas a leer tus pensamientos, ¿no? Pregúntale por qué quieres ser bombero. Mamá, es que quiero ser astronauta. Ay, entonces dices, ay hijo, pero es que, ¿cómo crees? En México no hay astronautas, todavía nadie ha sido mexicano, ha llegado a la luna, ¿no? Y empiezas a negar las capacidades que tu hijo pueda tener. Y a lo mejor iba a ser el primero, ¿verdad? De tu familia o de tu estado, o de tu nación en lograr una cosa diferente, pero pues como tú no lo crees, es una forma, no me lo van a creer, de maldecir el potencial que Dios le ha dado a tu hijo. Pero tampoco es lo mismo decir, sí, hijo, si quieres ser el presidente de la República, claro que sí, yo ahorita mismo lo vamos a declarar que así va a ser y ándale. No, tenemos que orar y pedir a Dios sabiduría para que de acuerdo a la voluntad de Dios se cumpla su plan. Acuérdate de la vocación. La madre debe buscar, lo que decía, el apoyo del padre para educar a sus hijos. Y no tomar sola la responsabilidad. Es que nunca está, es que está muy cansado, es que está trabajando, ay, es que pobrecito ya no le da tiempo. No, tienes que buscar, a menos que seas una madre soltera, tienes que buscar que tu esposo se involucre en la educación de tu hijo, porque ¿sabías que es al padre al que Dios le va a pedir cuentas de su matrimonio y de los hijos? Cuando Jesús venga, Él no va a decir, a ver, ¿qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Qué hiciste con la casa que te di o el carro? No, lo que Dios le va a preguntar al varón es, ¿qué hiciste con la mujer que te di y con los hijos que te di? Muchas madres se conforman haciendo todo el trabajo y luego culpan a los padres, pero no permiten momentos en que ellos tomen su lugar o rol. Debemos cultivar también en los niños principios bíblicos que los ayuden a tomar decisiones sabias desde pequeños. Muchas madres no saben ni siquiera qué es un principio bíblico. Un principio bíblico son las verdades que se encuentran en la palabra de Dios, ¿sí?
Y el libro de Proverbios está plagado de principios de sabiduría para que el niño no sea insensato o necio. Nos quejamos y decimos, ay, es que mi hijo es muy terco o no obedece. ¿Ya le enseñaste Proverbios? ¿Ya lo estás llenando su mente de principios bíblicos que lo ayuden a tomar decisiones constantemente en su vida? También debemos modelarle a los hijos los principios que enseñamos, porque si tú le dices, debes poner los zapatos en tu lugar, pero en tu cuarto tú tienes todos los zapatos regados, él te va a decir, mamá, pero si tú nunca lo haces, mi papá llega y avienta todos sus zapatos por donde quiera de la casa, ¿y por qué me pides a mí hacer eso? Te va a ver como una persona con una doble vida, o peor aún, hipócrita delante de ellos. Se educa con el ejemplo. Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Tú le puedes decir a tu hijo o a tus hijos eso, imítame a mí, hijo, hija, como yo imito a Cristo. Muchos padres dicen, ay, no, es que eso es Jesús. Hijo, ve a Jesús. A mí, luego no voy a estar haciendo lo correcto, pero no me veas a mí. ¿Cómo no? A ti es la que te están viendo primero. A papá es al que están viendo primero. Debemos cultivar su imaginación con lecturas, música, películas, juegos que tengan principios bíblicos, ¿sí? Por eso los recomiendo tomar este curso, por ejemplo, del programa AMO, que te enseña cómo a través de la palabra el niño aprende a razonar para que tome decisiones desde pequeñito, justas delante de Dios. ¿Cómo puede leer un libro, pero bajo los principios de Filipenses 4:8? Sí, porque no nada más, ahora no puedes decirle nada más a tu hijo, no, eso no lo hagas porque es del diablo, no, eso no lo veas porque es malo, no, eso no lo leas porque no es verdad, no, llévalo a Filipenses 4:8, a ver, vayan a Filipenses 4:8, porque este va a ser el estándar que tú como mamá o papá vas a utilizar para que todo lo que tu hijo haga, lea, busque, vea, ¿sí? Aún si son caricaturas, si no pasan el filtro de Filipenses 4:8 que dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, le vas a decir a tu hijo, eso sí lo puedes hacer, porque va a llenar tu mente de la palabra de Dios. Si no pasa el principio de Filipenses 4:8, no se lo compres, aunque te haga berrinche, no se va a morir, ¿sí? No le permitas jugar esas cosas. Ahorita el padre le da el celular al hijo desde bebé. ¿Sabían el impacto tecnológico con lo que están criando, ¿sí? A los hijos a través de exponerlos tantas horas al celular? Se está comprobando científicamente que esto está afectando, ¿sí? El intelecto de los niños y la forma de ver la vida. Y los está haciendo más agresivos, más obsesivos con la comida, se vuelve, porque no sé si a ustedes les pasa, pero entre más estás viendo tele o estás en la pantalla, más hambre te da, ¿sí? Porque tu cuerpo no está en ejercicio. Entre más hacemos ejercicio, menos nos da ganas de comer. Entre menos ejercicio hacemos físico, más ganas de comer nos da. Ya les di por ahí una ayuda para aquellos que dicen, no, ¿por qué me da tanta hambre? Porque no estás en actividad. Le pasa lo mismo a los niños. Ahora, otro aspecto muy importante es que debes de ver y oír lo que tus hijos te están comunicando. Usen palabras o no. Esto es bien fuerte, ¿saben por qué? Muchos niños están a veces siendo ultrajados, abusados sexualmente, aún por personas que viven en su casa y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Debes aprender, como dice aquí, la comunicación no verbal se encuentra en nuestra espiritualidad humana. Si es tu hijo, dice, mamá, es que no me gusta que tal persona me abrace de tal manera. No le digas, ay, pero es que es tu tío, es tu abuelito, o aún si es la tía, ¿sí? Porque en estos tiempos ya no sabemos. Entonces, pregúntale por qué.
¿sí? Mira y escucha a tus hijos con ojos y oídos espirituales, así como con tus ojos y oídos físicos, ¿sí? Muchas madres han lamentado no haber escuchado a tiempo lo que sus hijos. Si se hace pipí en la cama, ¿sabías que puede ser un problema psicológico? Tengan mucho cuidado con estas cosas. Y con esto termino. Recuerda el plan de Dios para tu vida. Este plan solo lo van a entender las mujeres que han nacido de nuevo. Si ya has nacido de nuevo, entonces eres una nueva criatura en Cristo. Debes tomar en serio las palabras de Jesús sobre la necesidad de permanecer en Él siempre. No tomes decisiones sola. La palabra de Dios debe ser tu autoridad final en la vida, no la del mundo o la de tus amigas o incluso la de tu familia, si no es bíblica. Toma cursos como estos, métete a estudios bíblicos de mujeres para seguir aprendiendo qué dice la Biblia y no conformarte, como dice Romanos 12:2, a lo que este mundo enseña. No te conviertas en jueza de la Escritura, sino da lugar al Espíritu Santo y deja que la Escritura te juzgue a ti por medio de la ayuda de Cristo. Conoce tus dones, pero también tus limitaciones, ¿sí? Ay, es que me dieron este trabajo y lo tengo que hacer porque no se me había dado esta oportunidad. Hazte la pregunta, ¿pero eso va a impedir que yo pase tiempo con mis hijos, que es precioso y que el tiempo pasa? Ya habrá tiempo para eso también. Ahorita, si eres mamá, dedícate a tus hijos. Habrá un tiempo en que ya estén grandes, ¿sí? Y dices, ay, no, pero ya voy a estar vieja y se cree todas estas mentiras. No, yo conozco mujeres de 60, 70 y 80 que están realizando aún hasta actividades que ni mujeres de 20 años las están haciendo. Camina con Cristo, en Cristo, perdón, y con Cristo día a día. Pídele a Dios ser llena del Espíritu Santo y ser empoderada para cumplir con tu llamamiento. Lee Mateo capítulo 4 cuando Jesús fue tentado por el diablo. Fíjate, algo que muchas pasamos desapercibido es que después de haber sido bautizado Jesús, fue llevado por el Espíritu, ¿sí? Porque estaba lleno ya del Espíritu Santo y fue tentado por el diablo. Y después de que le contestó al diablo con la palabra del Señor y lo venció, dice la Biblia que él regresó en el poder. Muchas no llegamos a eso porque solo nos conformamos con, ya soy cristiana, pero no quiero ser llena o ser empoderada en Cristo. Ya había mencionado esto, cuida tu salud también. Come sanamente, haz ejercicio, hazte un chequeo clínico general cada año. Tu glucosa, tu peso, colesterol, tu Papa Nicolau, si eres mayor de 40, tu mastografía. Somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no es nuestro, recuerda, le pertenece a Dios y es para sus propósitos. También toma siestas. Si estás cansado, eso no es malo, ¿sí? Toma descansos, haz retiros, vete de vacaciones cuando lo necesites. No te creas la supermamá o que estás hecha de fierro, pero tampoco te lo tomes muy continuamente, ¿no? Hermanitas, he tomado un poquito más de tiempo, pero el Señor puso en mi corazón compartir todo esto porque Él dice, yo sé los planes que tengo para ti. Dice Jehová, planes de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Se lo dijo a Jeremías, al profeta Jeremías, en el capítulo 20:11 de su libro. Dios te bendiga. No sé si tengan algunas preguntas, estamos para eso y compartan en el chat lo que les pareció y si no lo quieres compartir, búscame. Voy a dar mi número de teléfono porque yo sé que hay temas que a veces no queremos compartir en público y siempre por eso dono mi Facebook o mi forma de que me puedan buscar. En Facebook estoy como Francelia McReynolds y mi WhatsApp es 5521. Bueno, ahí se los paso.